Vamos a iniciar con la escalera. Y este dice, el crecimiento en el carácter determina la altura de su crecimiento personal. Wow, me encanta eso porque aquí estamos hablando, o este capítulo está muy enfocado en crecer en el carácter, en desarrollar un carácter para poder tener un crecimiento personal y adicional para poder desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos. Si nosotros no crecemos en nuestro carácter, no vamos a poder crecer como personas, no vamos a poder desarrollarnos y por ende, pues los resultados que tanto queremos y anhelamos, pues no se van a dar. Entonces, es importante el crecimiento y esa es la ley de la escalera y él lo repite más adelante en el transcurso del capítulo. Dice, el crecimiento en el carácter determina la altura del crecimiento personal. Tu crecimiento personal está dado por tu carácter, ¿listo? Y él habla aquí algo muy importante y es que todo esto tiene que estar enfocado sí o sí en los principios y valores. Los principios y valores que tiene una persona son tan importantes en el crecimiento, en lo que te va a permitir desarrollarte, en lo que te va a permitir también desarrollar tu potencial, las habilidades que tienes en el crecimiento como persona, en tu ser, en las relaciones que tienes con los demás. Es decir, se da un crecimiento integral cuando tus valores y tus principios están encaminados a que realmente sea así. Y es muy importante, sí, porque podemos muchas veces tener resultados, pero si los principios y los valores no son los correctos, o sea, no son los que están arraigados a esos resultados, pues simplemente siempre va a quedar como cojo, ¿cierto? Como caminando cojito, porque te está haciendo falta algo muy importante. Y aquí también me gustó mucho porque él hablaba de los escalones que uno debe subir en esta escalera de crecimiento, pero que si no están esos principios y esos valores arraigados en ese crecimiento, que hagan parte de ese crecimiento, pues en algún momento simplemente o la escalera se rompe, se agrieta, se le rompe un peldaño o alguna cosa, o simplemente cuando llegas arriba no tiene piso y pum, te vas a caer. Entonces, lo importante es que empecemos a subir estas escaleras desde un inicio con las motivaciones, los valores, los principios correctos, ¿vale? Y con la intencionalidad. Y esto me pareció muy importante porque él daba muchos ejemplos en este capítulo, bueno, y durante todo el libro da ejemplos y me gusta mucho porque son cosas que él realmente ha vivido, entonces habla desde la experiencia y con toda la autoridad del caso, pero él hablaba de muchos ejemplos donde las personas buscaban crecimiento y buscaban alcanzar logros y se proponían una meta, pero a la final como que en algún momento no lograban lo que querían porque no había intención, o sea, no había la intencionalidad del crecimiento realmente íntegro para lograr lo que querían o alcanzar más bien las metas que querían. Entonces, esto me llamó muchísimo la atención porque él hablaba de algo muy importante y es que debemos obviamente colocarle la intención. Acuérdense que nuestra primer ley en este libro es la ley de la intencionalidad. Entonces, cuando tú le pones intención a tu crecimiento es cuando empiezas a ver los resultados, es cuando empiezas a evidenciar o a manifestar las cosas que realmente quieres, pero siempre tiene que haber intencionalidad, ¿listo? Y aquí esa parte también me gustó mucho porque dice, para hacer un éxito debe pensar como un éxito, es decir, que si yo quiero alcanzar, primero tenemos que enfocarnos en el ser más que en el hacer, ¿listo? Porque si no está el ser, no podemos hacer. Entonces, cuando él dice, si usted quiere ser una persona exitosa, si usted quiere alcanzar determinado estatus, lograr determinados resultados, metas en su emprendimiento, en su familia, en lo que sea, en cualquier área de su vida, tiene que primero pensar como eso que quiere ser. Entonces, un ejemplo, quiero ser una mujer exitosa. ¿Qué es una mujer exitosa? Entonces, debemos primero aterrizar como el concepto de para mí qué podría ser una mujer exitosa. ¿Por qué? O un hombre exitoso, ustedes se ponen en su caso, pero ¿por qué es importante? Porque para todos el concepto de éxito de mujer o hombre exitoso puede ser totalmente diferente. Entonces, primero aterrizo ese concepto para mí, qué significa ser una mujer exitosa, para luego
empezar a actuar y a pensar como ellos. Entonces, ¿cómo piensa una mujer que es una mujer exitosa, una mujer emprendedora, con grandes resultados, una mujer independiente, una mujer que logra todo lo que quiere? Bueno, ejecutiva, entonces, ¿cómo me debo comportar y cómo debo pensar? Pues como esa mujer. Todavía, digamos, no lo soy, pero ya desde ya tengo que empezar a comportarme y a pensar como esa mujer o como ese hombre exitoso. Entonces, me tengo que vestir bien, tengo que andar bien arreglado, tengo que saber hablar, entonces para eso tengo que saber comunicarme, cómo lo hago, a través de la lectura, a través del conocimiento, de información, todo eso me va a ayudar a hacer, pero entonces desde ya me empiezo a comportar como eso que quiero ser. Entonces, por eso él recalca eso, quiere ser un hombre exitoso, quiere ser una mujer exitosa, piense como el éxito, piense como esa mujer, actúe y compórtese como esa persona que quiere llegar a ser, como ese ser exitoso, ¿listo? Entonces, importantísimo porque acuérdense que durante todos estos entrenamientos hemos hablado mucho de nuestra forma de pensar, la mentalidad, cómo debe ser nuestra mentalidad para alcanzar los resultados y para manifestar sobre todo lo que queremos en nuestra vida. Entonces, todo empieza desde lo que tenemos aquí en nuestra cabeza, nace de acá, ¿listo? Porque cuando nace de acá empieza a verse reflejado en absolutamente todo, ¿listo? Entonces, para hacer un éxito debemos pensar como un éxito, ¿vale? Y ahora vamos aquí a continuar porque esto que les acababa de decir también, entonces hay que ser intencional en cuanto al crecimiento, ¿cierto? Se refiere. Yo estoy pensando en que tengo que crecer y mi intención es realmente crecer. ¿Qué debo hacer para obtener ese crecimiento? Y esto obviamente tiene que empezar a cambiar el tema en los hábitos. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para realmente tener crecimiento, tener un cambio, una transformación en quién yo soy, en cómo me manejo, en cómo me comporto, en cómo actúo, en cómo pienso, en siento, en cómo reacciono? Entonces, tengo que ser muy intencional. ¿Qué es lo que quiero? Estar muy clara de lo que quiero, muy claro de lo que quiero. Y para eso es importante también tener en cuenta que por eso los valores y los principios son importantes. ¿Por qué? Porque los valores cambian la cultura. Cuando yo tengo la intención de crecer, tengo que saber que tengo que enfocarme también en tener y adquirir si no los tengo o digamos que sentarme en esos valores que se requieren para que realmente haya un crecimiento y haya un cambio. Porque yo muchas veces se los he dicho, lo que tú hagas afecta a muchas personas. Así funciona el universo, tú eres parte de absolutamente todo, del todo. Y como tú haces parte del todo, cualquier cosa que tú hagas siempre va a tener un impacto en el todo, en todo un entorno. Entonces, si tú empiezas a manejarte y a actuar bajo esos valores y principios, todo lo que ocurre a tu alrededor va a empezar a cambiar y la cultura puede empezar a cambiar. Entonces, ustedes saben que vivimos en una sociedad donde ahorita no hay valores, donde no hay respeto, donde no se honra a la gente, donde no hay absolutamente nada. O sea, el respeto por los demás ya se perdió. Cuando tú empiezas a crear esos valores, a incorporar y a desarrollar y a exteriorizar esos valores a través de lo que tú haces, puedes empezar a cambiar y va a tener un efecto en la cultura, en el entorno en que tú estás. ¿Listo? Los valores desarrollan el carácter. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes valores y cuando tienes principios, te paras en esos valores y principios y no permites que nadie pase por encima de ellos y no permites que nadie pase por encima de ellos, pues tampoco que pasen por encima tuyo. Y como no permites que pasen por encima tuyo, pues tampoco permites que pasen por encima de los demás. Entonces, los valores desarrollan ese carácter que necesitas para crecer, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Entonces, por eso tan importante y eso que de lo que él hablaba, ¿listo? El crecimiento en el carácter determina la altura en el crecimiento personal. Entonces, en la medida en que tú vas creciendo en tu carácter, obviamente que como persona vas a seguir creciendo. Entonces, tienes que enfocar también en eso. Y esto
obviamente que va a empezar a desarrollar todo tu potencial. ¿Por qué? Porque el desarrollo en el carácter, el tú estar, digamos que arraigado a esos valores, a esos principios, también generan un montón de cosas en ti que te permiten desarrollar todo ese potencial. Entonces, un ejemplo, la seguridad que puedes tener contigo mismo, la confianza en ti mismo. Eso empieza a desarrollarse justamente cuando tú adquieres carácter. Entonces, cuando hay confianza en ti mismo, entonces ya empiezas a ser tú mismo, ya tienes autenticidad, eres una persona totalmente auténtica que habla, que dice las cosas cuando tiene que decirlas, como las tiene que decir, sin necesidad de, obviamente, afectar a los demás. Empiezas a desarrollar ese potencial y esas habilidades y capacidades que tienes, y cuando desarrollas el potencial es cuando ya nadie te para y todo lo que te propones lo vas a empezar a lograr. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empiezas a tener ese éxito personal y empiezas a subir y subir y subir más en los peldaños de la escalera hacia el éxito, hacia ese desarrollo en tu potencial, a ese crecimiento como persona. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta esto, ¿vale? Y aquí vamos a hablar del valor del carácter. Y para eso encontré un video lo más de chévere que quiero que lo escuchemos y ahorita hablamos de él, ¿vale? Entonces, permítame un segundo, lo voy a colocar acá para que lo podamos, obviamente, escuchar. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conoce? Nada mejor que una historia. Un hombre pide una pizza. Una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan $1,800. ¡Wow! Ella le da un abrazo y un beso y le dice, mi amor, la pizza costó 17, tenemos $1,800. Él se queda mirando, se ríe, pero le dice, no, 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 no. Me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice, usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Le aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida. Mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó? Le dice el gerente de la pizzería, un joven. No. ¿Y por qué trajo la caja? Porque es lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya. No puedo salir en ninguna entrevista, dame mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo, porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable. Sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, loco, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Bueno, no, entonces espérenme un segundo porque no se las voy a dejar ahí otro poquito. Habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Es el padre que entra al parque de diversiones, entrega boletas de menor a todos. Integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Es el padre que entra al parque de diversiones, entrega boletas de menor a todos sus hijos y devuelve una, este cumplió ayer, perdón, él paga más. La niña de la taquilla le dice, señor, si no me dice no me doy cuenta, tan honesto usted. Él no le dice nada, pero se ríe y dice, qué locura, ella no se da cuenta, pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos? Dicen, y esta frase es terrible, que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras, o nuestros discípulos o seguidores solo aprenden el 30% de nuestras palabras, el otro 70% lo emulan de lo que somos. Ellos hicieron una encuesta preguntándole cuáles eran las cualidades de un líder, cuáles eran las cualidades más importantes que debería tener un líder, ¿no? Entonces ellos hablaban y se dieron cuenta de todos los países a los cuales entrevistaron, se dieron cuenta, o bueno, los resultados arrojaron que una de las cosas
o de los valores más importantes que debía tener un líder es la integridad. ¿Vale? Entonces, la honestidad, perdóname. Entonces, hablaban que la honestidad era una de las cosas más importantes eh, que resaltaban o recalcaban de un líder y que era lo primero que veían en un líder. Y ahí dice que la honestidad es un valor muy fundamental que o mejora o deteriora la imagen de un líder. Pero viendo este audio, este video, esta historia, nos damos cuenta que no solo es la honestidad, realmente la integridad, que cuando nadie te ve, seas realmente quien eres y actúes de manera correcta, siempre, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona que es íntegra, que habla realmente como es, que te comportas de una manera en tu casa, que te comportas de una manera cuando estás solo y en público y eres coherente en estas tres áreas, digamos, en estos tres espacios, pues realmente eres una persona íntegra y una persona en la cual se puede confiar. Y como líderes, que obviamente todos debemos, y de hecho, si no estamos liderando equipos de trabajo, ni nada de eso, sí lideramos en nuestra casa y hay personas que nos están siguiendo y que siempre nos van a ver, como lo que decía él, del padre con sus hijos, o sea, usted no sabe, pero mis hijos sí están viendo. Entonces, cuando nos comportamos de esta manera, realmente tomamos esa autoridad, realmente logramos que las personas conecten con quienes nosotros somos y eso nos permite realmente tener un crecimiento, pero un crecimiento real, un crecimiento de decir, oiga, sí, estoy todos los días siendo mi mejor versión, estoy todos los días trabajando para que eso ocurra en mi vida, ese crecimiento y obviamente que mi carácter se vaya forjando para adquirir toda esa, digamos que confianza y poder alcanzar los resultados y el crecimiento que quiero personal, porque es que cuando yo trabajo en mi ser, cuando yo me preocupo por mi crecimiento como persona, obviamente todas las demás cosas en mi vida y las demás áreas de mi vida empiezan a crecer, automáticamente empiezan a crecer. Entonces, lo más importante y en lo que siempre debemos enfocarnos es en quién nosotros somos, en nuestro interior, para que así mismo podamos entregar y todo lo demás se empiece a multiplicar, empiece como a prosperar y en abundancia obtener todo lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra de honestidad yo la cambiaría por integridad. ¿Y qué hace la integridad? O sea, permite que haya confianza, que empecemos a confiar en nosotros mismos y dos, en desarrollar un buen carácter a partir de esto, de lo que es la honestidad y la integridad. Entonces, nuestro carácter se va forjando, nosotros vamos a creer mucho más en nosotros mismos, en nuestras capacidades y habilidades, y eso va a permitir que nuestra escalera sea una escalera firme y no una escalera que de pronto esté endeble y se vaya en cualquier momento a caer. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esto. Y obviamente que cuando tenemos confianza y desarrollamos un buen carácter, pues esto es esencial para el crecimiento en cualquier área, ¿listo? Y pues obviamente que si yo desde un inicio empiezo a forjar mi escalera bajo cimientos fuertes, pues obviamente que en la medida en que voy avanzando y voy creciendo, voy subiendo, pues voy a empezar a crear y a generar un montón de cosas que van a ser apoyo para mí. Entonces, como que buenas relaciones con otras personas, relaciones de valor, personas que siempre van a estar contigo en todos los momentos, buenos y no buenos, porque a la final lo importante es tener personas cuando no hay momentos tan buenos, que estén ahí contigo, que estén ahí con nosotros para ir creciendo, porque el apoyo es importante, no solo personas que estén en las situaciones o circunstancias donde todo está bien, donde todo es feliz, pero que en el momento de la prueba, el obstáculo, simplemente ya empiecen a desaparecer y a irse, entonces no son personas realmente honestas, sinceras y no creaste esas relaciones de valor, esas relaciones que realmente te ayudan a sostenerte y que el camino hacia el éxito y hacia el crecimiento en tu escalera pueda realmente tener un soporte porque sea como sea, todos siempre vamos a depender de otros,
por más independientes que nos creamos, siempre vamos a depender de otras personas. Es así y así funciona el mundo. Pero qué bueno poder depender y tener más bien que depender, tener el apoyo de personas que realmente quieren estar contigo y de las que y con las cuales tú también vas a estar en cualquier momento de la vida, entonces en cualquier circunstancia. Entonces es importante, porque si tú empiezas a subir la escalera sin apoyo, sin soporte, sin el soporte apropiado, pues simplemente en cualquier momento vas a caer, ¿listo? Y, y créanme que el crecimiento no es sencillo. El crecimiento primero realmente tiene que ser muy intencional. Cuando yo leía nuevamente el capítulo, eh, yo decía, y bueno, y como que se me venía la película de decir, bueno, sí, antes yo crecía, eh, porque se daba, ¿no? El crecimiento y digamos que siempre estaba buscando cuando se leían libros, cuando los audios, cuando demás, pero cuando ya empecé a entender un poco más y ser consciente de las cosas, realmente no hubo una intención de crecer, o sea, hubo una intención ahí para seguir creciendo, para seguir desarrollándome, para seguir apoyando a otros, que es lo que más me gusta. Entonces, la intención es tan importante, entonces les aconsejo que desde ya empiecen a colocar esa intención de subir y crecer en su escalera con realmente apoyos y soportes sólidos, ¿vale? Para que en algún momento ustedes puedan decir, aquí estoy firme, mi escalera está completica, se vino el huracán, se vino el terremoto, pero mi escalera está perfecta. ¿Por qué? Porque está sobre bases sólidas. ¿Vale? Entonces, para que podamos empezar a desarrollar eh, o más bien a poner en práctica esta ley de la intencionalidad para empezar a subir en nuestra escalera. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar de los peldaños de la escalera. Yo le hablaba, bueno, esto es lo que me está, ha funcionado, más bien me ha funcionado a mí. Y creo que es muy importante también tenerlo en cuenta porque también como que yo creo que logramos identificarnos con ello y ponerlo en práctica. Yo creo que todos los consejos que él aplica en el libro son tan útiles para todos que él habla desde su experiencia, pero que al final es como que nos vemos reflejados en ello. Entonces me parece espectacular poder tener en cuenta estos peldaños para poder subir nuestra escalera del carácter, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, nuevamente la intencionalidad, luego vamos con el primer peldaño, que es enfocarse en ser mejor por dentro, o sea, en ser mejor más por dentro que por fuera. ¿Listo? Dice que el carácter importa. Entonces, debemos siempre enfocarnos en nuestro crecimiento interior, porque cuando crecemos en nuestro interior, a la final ya sabemos que se refleja en el exterior, ¿no? Hay una palabra en la Biblia que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y realmente en las cosas que las personas dicen y en la manera en cómo a veces se comportan, actúan y demás, ahí uno puede identificar realmente qué es lo que hay en su interior, qué es lo que hay en su corazón. Entonces, enfocarnos en mejorar todos los días en nuestro ser interior, eso nos va a permitir realmente empezar a desarrollar y a vivenciar cosas en el exterior maravillosas y poderosas. Y siempre dice por eso que es mejor siempre por dentro que no por fuera. De nada sirve aparentar estar feliz cuando si estás por dentro estás mal. No, trabaja en tú estar bien y feliz por dentro para que lo puedas hacer por fuera. O sea, no ser hipócritas. Eh, de nada sirve ir a abrazar a una persona y decirle cuentas conmigo, te apoyo cuando realmente no es lo que sientes. Entonces, el trabajar en tu interior, y esto no quiere decir que siempre tengamos que estar bien, no, sé tú mismo, pero sin olvidarnos de que nuestro foco siempre tiene que ser el bienestar de nosotros mismos, o sea, mi bienestar, pero también el bienestar de los demás, que lo que yo haga no vaya a afectar a los demás. ¿Por qué lo digo? Porque a veces las personas confunden la autenticidad cuando por lo menos dicen, ah, sí, yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son. Me parece que eso no es ser auténtico, porque el ser auténtico no es dañar a los demás, es ser tú sin dañar a los demás, no es necesario.
Eh, es poder tú expresarte de buena manera como tú eres, quien tú eres, pero sin dañar a los demás, sin la intención de dañar a los demás. Y eso mucha gente lo confunde y no se trata de eso porque ahí no estás desarrollando carácter. El carácter es amor, el carácter es paciencia, el carácter es benevolencia, compasión, gratitud. Eso es un carácter. El carácter es ser feliz, es permitirte decirte no y decirle no a los demás cuando no quieres algo, cuando lo quieres también, poder decir sí lo quiero hacer y lanzarte también a hacer cosas. Y entonces es muy, muy importante. Y él aquí hablaba de unos tips y decía, el interior influencia el exterior. Entonces, lo que pensamos en nuestro interior, así llegamos a ser. Lo que pensamos, acuérdense que siempre hemos hablado de la ley de de la atracción y del pensamiento predominante, ¿no? Entonces, lo que pensamos, eso es lo que somos, lo que pensamos, eso es lo que atraemos, ¿listo? Entonces, importantísimo saber que todo lo que hay en nuestro interior siempre se va a ver reflejado en nuestro exterior, ¿listo? Las victorias interiores preceden a las exteriores. Entonces, antes de hacer, debo enfocarme en el quién soy, en el ser, más que en el hacer, en lo que voy y doy, es en lo que soy. ¿Listo? Y todo lo que tú logras a nivel externo, externo de ti, fuera de ti, lo has logrado y lo has conseguido porque ya has trabajado en tu interior, ya lo ganaste en tu interior. Entonces, súper importante trabajar en el ser. El desarrollo de nuestro interior está totalmente dentro de nuestro control y eso me parece súper chévere y bonito porque a veces tenemos, o no sé, muchas personas, ¿no? Yo creo que en alguna medida todos somos controladores, ¿no? Y queremos controlar las cosas y las situaciones y cómo se deben dar y demás. Y resulta que solo lo que eh, tenemos en nuestro interior, quienes somos en nuestro interior, es lo único que nosotros podemos controlar. Nada de lo que pasa en el exterior lo podemos controlar. Entonces, teniendo ese poder de poder controlar, mis emociones, quién soy, cómo debo actuar, cómo debo pensar y demás, pues es desde ahí donde yo tengo que tener, o sea, tener el poder para realmente empezar a hacer cosas que ayuden en mi crecimiento y en mi carácter. Entonces me parece súper chévere porque dice que eh, eh, solo lo que nosotros tenemos, el control de las cosas que tenemos, solo están en nuestro interior, el resto no más. Entonces, a- partiendo de esto, yo creo que es importante porque a veces nosotros pasamos por situaciones complejas em, y nos dejamos llevar por ellas. Entonces, cuando hay situaciones complejas, muchas emociones empiezan ahí a estar, ¿no? Como esa emocionalidad empieza a florecer. Y a veces esa emocionalidad, si no tenemos carácter, empezamos a actuar de manera impulsiva y sin pensar. Entonces, cuando empezamos, digamos que cuando ya sabemos que tenemos el control sobre eso, podemos empezar a actuar de maneras diferentes y a no permitirnos cosas. Porque acuérdense que cuando yo no tomo el control de mis emociones, de las cosas que hablo, de las cosas que digo, eso me generan otras cosas que me pueden ir afectando mucho más, como por ejemplo una enfermedad, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo episodios de angustia y que me llevan a cometer errores o a hacer cosas que no debo realmente hacer, que en mis cinco sentidos y en otra situación pues no haría. Pero de eso se trata también desarrollar el carácter, de poder tomar control de mis emociones, de quién soy, de quién estoy pensando y hacerme cargo, como muchas veces les he dicho, hacerme cargo de eso, de quién soy, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo y de lo que voy a hacer. Porque cuando yo estoy trabajando en mi interior, mi ser, y empiezo a ser consciente de ello, mi hacer es totalmente diferente. Entonces, es importante que nosotros también veamos que es muy importante enfocarnos primero en nuestro interior, en lo que somos por dentro, que no en lo que hay o podemos trabajar por fuera. ¿Listo? Lo que se puede dar por fuera. ¿Listo? Dice que el carácter es una cualidad que encierra la integridad, la valentía, la perseverancia, la confianza, la sabiduría. Sabiduría, esa es una palabra increíble y maravillosa.
que deberíamos tener todos, porque cuando somos sabios y actuamos de manera sabia, evitamos muchas cosas, pero también ganamos muchísimas otras. Entonces, importante, digamos, que poder hacer ello. ¿Listo? El segundo, vamos a ir por el segundo, que es, se requiere, ay, Dios santo, perdón, seguir la regla de oro y dice que las personas importan. Y esto me gusta mucho porque realmente, como les decía ahorita, es muy triste ver cómo nos hemos olvidado del otro. Y estamos en un, digamos, ahorita el mundo está enfocado mucho en el amor propio, en que primero tú, después tú, segundo tú. Y es importante, pero cuando por lo menos yo les voy a contar una experiencia mía, cuando yo estaba haciendo un entrenamiento y hablaba antes que es que ve por ti, primero eres tú, no sé qué, a mí me daba miedo y a mí me confrontó, es horrible, porque yo decía, si voy a pensar solo en mí, porque adicional solo, siempre solo era pensando en los demás y nunca en mí, pero yo pensaba, si pienso en mí, me voy a volver egoísta. Era mi conversación en ese momento, por eso yo luché en ese momento de ese entrenamiento con eso, cuando me decían eso. Pero luego, al seguir, pues obviamente en este proceso de transformación, de crecimiento, de coaching, empecé a entender que es depende de cómo tú lo veas. En ese momento yo lo estaba viendo mal, ¿cierto? Y puede que hayan personas que lleguen a ese extremo de solo pienso en mí y de malas el otro. Para mí fue entender que tengo que pensar en mí, tengo que primero amarme yo para luego de ese amor y ese pensar en mí y ese amor propio poder entregar y dar también a los demás. Porque si yo no estoy llena y no estoy vacía, ¿qué puedo entregar al otro? Entonces siempre estoy entregando de lo que no tengo y cuando me veo es que estoy supremamente agotada, no tengo absoluta, o sea, más vacía de lo que estaba y no voy a poder, va a llegar un momento en que ya no doy, voy a colapsar. Por eso es tan importante primero trabajar tú, amarte tú, confiar en ti para entregar a los demás y saber que los otros también son importantes, que debo respetar al otro, que debo preocuparme también y apoyar al otro. Sí, eso es muy importante porque aquí también tiene que ver mucho con el tema del servicio y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero sí es importante el tema de poder servir a los demás, de como líder, de como persona que está a cargo de muchos otros. eh, no se trata de que me den, sino de yo dar y entregar y poder apoyar a otros. Entonces es muy, muy importante eh, esto porque el poder también estar en función de otros para apoyarlos también me va a ayudar a desarrollar mi carácter. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a conocer muchas personas, te vas a dar cuenta que todas son tan diferentes y que hay personas con las que chocas un montón, pero que a la final son un fiel reflejo de quién eres. Entonces empiezas a tener más compasión de los demás porque te estás viendo a ti. Y como tú te estás amando, te estás aceptando, pues obviamente eso lo vas a entregar a los demás y vas a empezar a generar y crear cosas maravillosas a partir de quien tú te estás convirtiendo para dar a los demás. Y ahí es cuando dice, si tú estás bien por dentro, pues lo que va a resultar por fuera va a ser maravilloso, pero las personas son muy, muy, muy importantes. Y a la final, él hablaba en su libro y decía, a la final todos siempre sumamos o restamos en la vida de alguien, pero qué bueno si nos enfocamos más en ser esos que suman y no que restan, que seas de esas personas que cuando la gente piensa en ti, diga, ah, qué chévere, es espectacular, qué rico hablar con él, no, me aporta, aprendo, no sé qué, y no como que otras que uno dice, "Uy, no, esa persona no quiero ni verla, es horrible, amargada, bueno, porque hay personas así. Pero entonces qué bueno que podamos enfocarnos en ser personas que realmente sumemos a otros. ¿Listo? El tercer pendaño es enseñaré solo lo que yo creo. La posición importa. Y esta también me gustó, bueno, a mí todas me encantan. Y es ¿Y por qué lo digo? Porque es que cuando tú entregas lo que te gusta, lo que te apasiona, pues imagínate de la forma en que lo entregas y cómo lo reciben los demás. Enfocarte en hacer lo que te gusta para los demás, enseñando lo que es importante, que es para ti, que tú lo crees que es coherente, pues obviamente que va a ser
fabulosísimo y el crecimiento va a ser muchísimo más grande y va a llegar también muy rápido. Por eso dice que enseñaré lo que yo creo. Si yo creo que esto es bueno, pues yo voy y lo enseño. Si yo estoy completamente convencido de que esto funciona, pues yo voy y lo comparto. Y eso es importante porque tiene que haber coherencia. Y acuérdense que el tema de la energía es muy importante porque cuando tú no sientes, pero quieres ir a entregar lo que no sientes, igual eso se siente. Igual eso se va a devolver porque la energía y el universo así funciona y no se puede engañar. Entonces, qué bueno que lo que tú haces y lo que tú entregas y lo que enseñas realmente es porque lo crees, porque estás convencido de ese, porque te apasiona, porque sabes que con ello vas a crear valor. Entonces, es muy, muy importante. eh, Siempre que lo que vas a entregar sea de valor y sea porque tú lo crees, pero también porque te apasiona hacerlo. Listo, eso es muy importante. El cuarto es valore la humildad por encima de todas las virtudes. La perspectiva importa. Entonces, algo que él escribía y yo decía, wow, qué increíble. Y es que él decía que nosotros escribimos nuestro propio libro, o sea, nosotros desde que nacemos, digamos que somos un libro de hojas blancas donde podemos escribir todo, o sea, se empieza a escribir toda nuestra vida. Y entonces qué bueno poder hacernos cargo de eso, de escribir lo que queremos que haya ahí, de escribir lo que queremos que haya, o sea, crear nuestro futuro, pero también que las cosas que sucedan también las podamos aceptar, como siempre les he dicho, como una manera de aprender, de crecer, de ser mejores todos los días. Entonces, que nosotros podamos a través de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que hemos vivido, empezar a escribir nuevas historias, porque a la final todos los días son aprendizajes y de todos esos aprendizajes tú puedes sacar cosas buenas y que puedes empezar a implementar más adelante para crear lo que realmente tú quieres, para ese desarrollo personal, ese crecimiento personal, ese desarrollo de tu potencial, poder hacerlo y escribirlo como tú quieres que sea, no dejando que sea como el día a día el que lo escriba. ¿Cierto? Sino que tú a partir de ya el conocimiento y la conciencia que tienes puedas escribir los capítulos de ese libro y cómo de esa manera vas a poder también ayudar y apoyar a otros. Listo, entonces él aquí hablaba sobre el valor de la humildad por encima de todas las cosas y era recordar el cuadro general y es qué lugar ocupamos nosotros en el mundo y en el universo y no debemos olvidarnos de eso. ¿Quiénes somos nosotros en este universo? El universo, el mundo es ilimitado, es totalmente grande y nosotros somos un pequeño eh, pedacito de todo ese universo y esa inmensidad que es. Entonces, no olvidarnos de eso para que también podamos siempre mantener nuestros pies en la tierra y a partir de ello empezar a entregar y a dar y a crecer como tiene que ser, bajo los principios y valores que van a ayudar a sostener nuestra escalera. ¿Listo? Reconocer que todo el mundo tiene debilidades. Entonces, aquí habla obviamente del tema de la humildad y es que primero nosotros debemos admitir nuestras debilidades, aceptarnos como somos, porque a partir del aceptarnos nosotros vamos a poder empezar a aceptar a los demás. Y como les digo, a veces las personas que nos rayan, que más nos rayan, son las personas que más demuestran quién eres tú, son tus espejos y tus reflejos. Entonces, en vez de juzgar, criticar a esas personas, ¿por qué no empezamos a verlos con amor y compasión y empezar a verte a través de ellos? Y vas a empezar a descubrir un montón de cosas que tú dices, wow, no puede ser. Entonces les invito a que puedan hacer ese ejercicio. Yo alguna vez lo hice con alguien que no me soportaba. Yo, uy, Dios mío, es que nomás vea a esta persona, no me la soporto. Y cuando dije, no, venga, pero ¿por qué me genera tanto malestar? Algo esta mujer tiene que estar reflejándome. Y empecé a analizar y analizarla y analizarla. Yo decía, no, ahí estoy yo reflejada. Entonces, el aceptarnos a nosotros mismos nos va a permitir ver a los otros con amor y compasión y a empezar también a mejorarnos, a mejorar y a ser mejores personas nosotros mismos. Entonces, importantísimo también aceptar las debilidades de los demás y pues obviamente que todos tenemos que también
estar dispuestos a la corrección, ¿no? Porque no somos perfectos. A veces creemos en nuestro propio autoconcepto es que somos los mejores. Y yo, ¿cómo le puedo caer mal a alguien? No, pues sí, a alguien le debes caer mal. O hiciste algo que no debiste haber hecho, pero siempre estar en apertura para recibir corrección, desde que lo hagan de una buena manera, yo creo que eso nos ayuda un montón a crecer. Uy, un montón. Si hacemos el ejercicio y lo permitimos y conscientes recibimos para saber que vamos a mejorar, es lo mejor. ¿Listo? El otro es ser enseñable. Entonces, siempre nosotros debemos ser personas em, enseñables. Debemos ser personas que tenemos que estar en total apertura todo el tiempo en total apertura de aprendizaje, porque todos los días va a haber alguien que algo nos tiene que enseñar, algo nos va a enseñar, entonces ser enseñarles. ¿Estás dispuesta a servir a otros? Entonces siempre en esta parte, él decía siempre estar dispuesto a servir. Si tú eres un líder, el líder no está para que lo sirvan, el líder está para servir, para ayudar, para apoyar, es el primero que tiene que hacer. Me molesta mucho esas personas que creen que porque tienen cierto nivel, la gente tiene que rendir pleitesía. Les voy a contar algo, una infidencia mía, y es que yo soy súper irreverente. Y yo solo puedo decir, esta persona se merece mi reverencia cuando yo veo que realmente es una persona humilde, que trabaja por los demás, que sirve a los demás. De resto no lo hago. Entonces, creo que eso es muy importante. Y como líderes nosotros, que somos y que queremos llegar a ser, lo primero que tenemos que tener en mente es que nosotros estamos es para servir. Estamos al servicio de todas las personas que están también sirviéndonos a nosotros. Entonces, y que eso no se nos puede obviamente olvidar. ¿Listo? Y adicional que las personas que sirven, los líderes que sirven, siempre van a ser recordados y siempre van a tener personas que en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, van a estar ahí para apoyar, para ayudar. ¿Listo? Y el otro es ser agradecido y es agradecer absolutamente todo, todo. Es importante que nosotros agradezcamos todas las cosas de nuestra vida. Miren, yo a veces pienso y digo, bueno, yo agradezco por lo que tengo hoy, por esto, por lo uno, por lo otro, pero hay cosas tan pequeñitas por las cuales también agradecer y personas que aunque no estén todo el tiempo constante, también tenemos que agradecer porque hacen parte de que hoy yo esté acá, hacen parte de que hoy yo tenga lo que tengo. Entonces, el agradecimiento adicional eh, permite que lleguen muchas más cosas a tu vida. Entonces, siempre ser agradecidos, agradecidos por absolutamente todo lo que tenemos. Yo me acuerdo que yo en la universidad alguna vez le decía a un compañero, y él confundía, pues yo le decía, tienes que ser agradecido porque por lo menos tienes tal cosa. Y me decía, es que no, ¿cómo así que por lo menos yo no me conformo con eso? Y yo decía, sí, pero es que una cosa es uno conformarse, que uno siempre va a querer cosas diferentes y cosas mejores. Eso es una cosa y otra totalmente diferente, el ser agradecido con lo que tienes. ¿Por qué? Porque hay que serlo. Hay personas que no tienen lo que tenemos nosotros. Y les cuento algo de una experiencia que viví esta semana. El lunes fuimos a visitar con mi hija, con una primita de Sara, bueno, una tía de ella, Oscar, a visitar em, una fundación de niños con discapacidad, pero eran discapacidades en parte de un programa del ICBF, pero la discapacidad eran niños en silla de ruedas, en niños que no se podían mover, niños que, o sea, tremendo. Y yo miraba eso y yo decía, y yo siempre, aunque siempre agradezco, yo decía, gracias porque mi hija es sana. Tener un niño 30 años ahí en una silla de ruedas que no se pueden mover, que no entienden, que no hablan, muy duro, realmente es muy doloroso y yo solamente agradecía una cosa tan sencilla como decir gracias porque tenemos la salud, gracias porque tengo una hija con salud. Y así no fuera, yo creo que también es manera de poder agradecer esas personitas y esos angelitos que Dios manda y poder estar con ellos, pero muchos no pudieron y ahora están al cuidado de otras personas. Entonces, el agradecer por absolutamente todo, no conformarnos, pero sí agradecer,
porque el agradecimiento, como les digo, nos va a permitir adquirir muchísimas otras cosas, o sea, que las cosas simplemente lleguen eh, porque deben llegar, por simplemente ser agradecidos. Es que cuando estamos agradecidos también nos preparamos para cosas que van a llegar, ¿listo? Y el otro es, para el quinto, ya finalizando, me esforzaré por terminar bien. La fidelidad importa. Yo siempre todo lo que empiezo lo debo terminar, pero lo debo terminar de una manera correcta, de una manera que realmente me genere a mí toda satisfacción de saber que yo lo que hice lo hice bien, que llegué hasta lo último de mi escalera, realmente haciendo las cosas como debía hacerlas. ¿Listo? Y también, obviamente, que es importante que cuando hacemos, o sea, también depende de cómo lleguemos, ¿no? Porque es lo que les digo, si yo llego a mi último peldaño de la escalera en mi crecimiento, que a la final, así como lo coloqué en esta figura, es constante, o sea, es un círculo constante, todo el tiempo tengo que estar trabajando en ello y todos los días tengo que estar subiendo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta escalón y muchos otros escalones, cada uno de nosotros podrá ir identificando en nuestro crecimiento. Pues simplemente el saber que yo llegué allá arriba con toda la satisfacción de que las cosas las hice bien, miren, eso trae la mayor alegría y la plenitud para ti, porque estás haciendo las cosas bien y el sentirse así, yo digo, wow, yo soy realmente muy orgullosa de mí y de lo que he logrado y cómo he crecido durante todos estos últimos años. Y todo también gracias al trabajo que iniciamos trabajando en este modelo de negocio en el que nosotros trabajamos, porque de ahí parte también el crecimiento, pero en quien yo me he convertido el día de hoy, gracias a que he podido trabajar y que los peldaños que he construido para mi crecimiento han sido los que debían ser, equivocándome y demás en mi proceso, pero saber que me puedo sentir satisfecha con quién soy, satisfecha con lo que hago, con lo que puedo aportar a los demás, para mí eso yo digo, wow, qué maravilla. Entonces, qué bueno que todos lo podamos hacer y qué bueno que ustedes también puedan sentirse así de orgullosos de ustedes mismos, reconociéndose ustedes mismos por quienes son, por lo que han logrado, por lo que le pueden aportar al mundo, por quienes pueden ser ustedes para este universo, esta ciudad, este país en el que nosotros estamos, porque de nosotros parte de nosotros, de cada uno de nosotros parte el cambio en el mundo. Entonces debo ser el cambio que quiero en el mundo, porque empieza desde mí, empieza desde cada uno de nosotros. Y me alegra muchísimo que cada uno de ustedes esté acá, de las 48 personas que están reunidas, imagínense, iniciamos 100 y hoy hay 48. Qué maravilloso que ustedes sean esas personas que están acá, porque eso realmente va a traer algo grande para ustedes porque están trabajando por usted. Los otros van a seguir en lo mismo y van a seguir dando vueltas y vueltas en el mismo lugar y sobre el mismo problema y sobre la misma dificultad. Nosotros aquí no, nosotros aquí estamos dando vueltas en seguir creciendo, en seguir creciendo, en seguir avanzando, en seguir alcanzando ese peldaño último. eh, que a la final yo creo que hasta el día que muramos es que vamos a decir, ya, ya no se puede más, pero el resto, seguir creciendo. Así que eh, muchas gracias por escucharme. Que obviamente esto nos ayuda a crecer y avanzar. Nosotros no podemos permitirnos estancarnos por las situaciones que nos ocurren. O sea, no podemos permitirnos en ningún momento dejar de crecer y estancarnos en nuestro crecimiento por situaciones. Las situaciones, por el contrario, siempre nos tienen que, digamos que motivar. Ese debe ser el impulso para, eh, para seguir adelante, para no desfallecer, porque es que la vida igual continúa. Y mientras la vida continúa, tú vas con ella, al ritmo de ella, o te quedas. Y si te quedas, pues de malas, te fregaste, porque el mundo sí sigue avanzando. Y el único que no avanza vas a ser tú.